en Derecho. Desde el canal comunitario de Amagá Televisión, hoy abordaremos el tema del transporte público de pasajeros por carretera. Nos acompaña el abogado Bernardo Parra Trujillo. Acompáñenos. Regresamos nuevamente con el invitado del día de hoy, el abogado Bernardo Parra Trujillo, y hablando del tema de movilidad y transporte en Colombia, especialmente el transporte público de pasajeros por carretera. Les recordamos a nuestros televidentes que nos pueden seguir a través de las redes sociales también, a través del Facebook, Amagá TV, o en Derecho Amagá TV, por la página de YouTube. Igualmente, saludando a nuestros televidentes que se enlazan desde los canales regionales comunitarios del suroeste antioqueño y del oriente antioqueño. Don Bernardo, hablábamos ahorita, antes del primer bloque, sobre lo que implica la responsabilidad contractual de las empresas autorizadas para el transporte público de pasajeros por carretera en Colombia, en caso de una eventualidad, y las garantías, los servicios y los derechos que tienen los pasajeros al abordar esos tipos de vehículos. Para nadie es un secreto, usted también lo debe haber vivido bastante como gerente de esa empresa de transporte que anunciamos antes, que bien sea por necesidad, bien sea por ineficiencia del mismo Estado, por una demanda insatisfecha o por cualquier otro motivo, algunos vehículos que no están aprobados, autorizados o avalados por el Ministerio para el Transporte Público de Pasajeros, son vehículos particulares, son vehículos que están concebidos y autorizados para otro tipo de transporte. De pronto se dedican al transporte de pasajeros y no cumplen con esa normatividad, es decir, no tienen pólizas de seguro contractual ni extracontractual, entonces están arriesgando la vida de sus pasajeros y de pronto arriesgando también su patrimonio, porque cualquier efecto judicial pecuniario irá a recaer sobre el propietario del vehículo. Tener en cuenta lo siguiente: sería un acto de irresponsabilidad por parte de una empresa no cumplir con estos requerimientos, con estas exigencias, porque se sobreentiende que ante la eventualidad de un siniestro, quien paga sería la empresa directamente, el propietario y el conductor. Yo pienso, por ejemplo, de que las empresas responsables tienen estos seguros, empezando con el SOAT, los seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, fuera de otros requisitos que el mismo ministerio hace. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las revisiones técnico-mecánicas, otras revisiones preventivas que tienen que ver con el excelente estado de los vehículos, contar con conductores que sean idóneos, personas que física y psicológicamente, lo mismo que en términos de salud, estén en óptimas condiciones. El problema muchas veces se puede generar es con relación a los vehículos particulares que prestan este servicio de transporte. Y no es que se les esté violentando el derecho al trabajo, simplemente hay que cumplir con una serie de normas que están plenamente establecidas y de que su incumplimiento podría acarrearle al Estado. Cuando yo hablo de Estado, lo estoy haciendo dentro de la concepción de nación, departamento, municipio. Entonces, el incumplimiento de esas normas, de esas funciones que debe cumplir el Estado, le podrían acarrear, ante la presencia de un accidente, las demandas. En días pasados, y eso lo preocupa a uno, la cantidad de demandas que ha tenido el Estado. Alguien decía de que si Colombia fuera a pagar en este momento lo que debe por demandas, estaría comprometido
el erario público por 8 o 10 años. Y ahí vamos a lo que yo lo comentaba yo al principio del programa, que el servicio de transporte de pasajeros por carretera o cualquier tipo de servicio de transporte público es una obligación del Estado, pero que la ha delegado en particular es previo cumplimiento de la normatividad que el mismo Estado le ha exigido. Es decir, le dice al particular, présteme este servicio que yo no soy capaz, pero cúmplame con esta obligación, ¿cierto? Ahí entonces el Estado entra a ser parte solidaria, como usted lo dice, en caso de que una empresa, en una eventualidad, en un accidente, en caso de que tenga que responder y no tenga con qué responder, porque no tenía al día sus obligaciones, porque no tenía al día sus pólizas, el Estado entonces al Estado le caen esas demandas por no haber supervisado ese servicio. Correcto. Hay que mirar cuál es la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado es bastante amplia. Esto empezó a darse por ahí a partir de 1968 y de ahí para acá pues ya se ha venido solidificando la responsabilidad del Estado, porque el mismo, así no preste el servicio directamente, el Estado puede prestar el servicio de una manera directa o indirecta. Cuando él delega la prestación del servicio en particulares, lo está prestando de una manera indirecta, pero eso no lo exime de la función de controlar. Entonces el Estado tiene la obligación de inspección, de vigilancia y de control. Ojo con estos tres aspectos. Obligación del Estado. Cuando el Estado en un momento determinado se sustrae a esa obligación, automáticamente tiene que responder. Tiene que responder. Entonces, lo que yo les decía ahorita, la responsabilidad del Estado se traduce en varios aspectos, pero uno de ellos es la parte pecuniaria. La parte pecuniaria es donde se ve, a grosso modo, la forma como le toca responder al Estado. Entonces, de ahí la importancia de que él ejerza esas tres funciones que le corresponden: inspección, vigilancia y control. Cuando usted habla ahorita de los entes territoriales, refiriéndose a nación, departamento, municipio, también existe dentro de ese mismo código de tránsito y esa misma legislación que en Colombia nos rige hoy, ese tipo de servicio y esa misma especialidad. Escucha uno decir que las vías en el país son nacionales, departamentales y municipales, incluso dentro de los municipios existen las vías interveredales que comunican varias veredas dentro del mismo municipio. Los vehículos, así como la categoría de las licencias de conducción de sus conductores, valga la redundancia, y los requisitos que exige el gobierno nacional también varían en ese mismo orden de categorías. Uno escucha decir que este carro no puede ir a la Troncal del Café, que este carro no puede ir a la Troncal de la Costa o a la Ruta del Sol, o que no puede ir a Cali. ¿Por qué? Porque existen unas categorías que usted nos podría explicar. Correcto. El transporte en Colombia está determinado por modos, el transporte por carretera. Entonces, tenemos el transporte municipal, que está regulado por el decreto 170 de 2000, municipal, exclusivamente quien lo inspecciona, ejerce el control y todo, es el alcalde, ente municipal. A eso se les da una tarjeta de operación, donde solamente pueden cubrir el radio de acción local, o sea municipal, no pueden salir a otro municipio. Si salen a otro municipio, serían objeto de el informe, la infracción. Un informe que va directamente para la empresa, y son las multas bastante grandes, porque eso la coge el Ministerio de Transporte, y es bastante altico.
es bastante alto para la empresa. para la empresa. Que permitió o que uno de sus conductores salió de su área Porque muchas veces, Fabio, yo sé que la empresa no lo va a permitir. Simplemente conductores que son de pronto desaplicados, entonces salen y dicen, no, ellos voy a salir ahora de noche porque eso ahí nadie me va a ver. Y resulta de que de pronto se presenta un accidente, entonces, ¿qué sucede? Bueno, la otra modalidad es el transporte el intermunicipal, que está regulado por el decreto 171, también de 2000. Ese sí puede salir a otro municipio. Los ministerios de transporte otorgan unas planillas de viaje ocasional. Entonces, con esas perfectamente pues pueden salir. Incluso pueden salir del departamento. Sí, claro, pueden salir por fuera del departamento. Con el permiso de la empresa, que previamente ya se ha solicitado al ministerio. Correcto. Bueno, y el otro transporte viene a ser el transporte mixto, que es el decreto 175 de 2000 también. El transporte mixto es para transportar cosas y o personas. Normalmente también a ellos se les da por parte del ministerio unas planillas para abandonar su ruta original. Su ruta original. Son casos excepcionales que existen. Se me pasaba por alto también otro que es el servicio especial. El servicio especial es un tipo de vehículos, de un tipo de servicio, que no está dado para ser colectivos, salvo algunas excepciones, por ejemplo, altas temporadas. Normalmente este tipo de servicio se presta para transportar estudiantes bajo ciertas modalidades, para transportar personas de un municipio a otro, de un departamento a otro, inclusive hasta también para salir del mismo país, en servicios especiales. En términos generales, pues estos son los modos de transporte que existen en Colombia, que están muy bien identificados y de que el uno no puede llegar a invadir al otro, porque entonces serían objeto de sanción, porque recuérdese, tienen las tarjetas de operación directamente definidas para cada caso. Y hay otro transporte, Bernardo, que también es especial, que es el transporte de ambulancia, bomberos, unidades de rescate y Policía Nacional de pronto. Sí, lo que pasa es que ya recuerde que ya estos no son para transportar personas en el modo colectivo, porque aquí estamos transportando personas en modo colectivo. Estos ya son para desempeñar otro tipo de funciones. Específicas. Claro, mucho más específicas. Mucho más específicas, y por eso vemos de pronto en los peajes esa diferenciación que usted dice. Claro. Vemos el cobro de peajes, incluso algunos permisos para que transporten y puedan transitar sin ningún problema por cualquiera de las vías nacionales cuando se trata de vehículos especiales como bomberos, policía, ambulancias, caso unidades médicas o misiones médicas especiales. Muy complicado el tema hoy, no solamente yo diría que en el país, sino que yo creo que eso nos está dando a nivel de Latinoamérica, y es esa invasión de vehículos particulares ejerciendo ese servicio de transporte público por carretera o dentro del mismo municipio, dentro de las mismas áreas de influencia del municipio, de su territorio, por vehículos que no están debidamente autorizados, como les llamo al principio, y que no se trata de perseguir y que no se trata de evitar el derecho a la libre movilidad o el derecho al trabajo como derecho fundamental constitucional en Colombia, sino que es que los riesgos son muy grandes y hasta que no se presentan, entonces no se da uno cuenta de que estábamos en un gran peligro y que es importante que estas empresas o que estas personas se afilen a una empresa debidamente acreditada y cumpla con toda su normatividad. El transporte que popularmente hemos venido denominando pirata o informal, Informal. es algo que
está predominando mucho en Colombia, a donde llega uno, no solamente en la costa, porque recuerde que anteriormente esto tuvo básicamente sus orígenes en municipios costeños, donde uno llegaba a cualquier hora y entonces las personas en bicicross lo montaban y uno por allá gritando y pasando bien sabroso. En una bicicleta acondicionada. Con bicicleta, luego la cuestión de las motos, en carretas inclusive también, porque la gente ha buscado las formas especiales para poder solventarse sus recursos económicos. Y lo que usted dice, León Fabio, no se trata de perseguir a nadie por su trabajo en sí, o de quitarle oportunidades. Lo que ocurre es que el riesgo que se da es bastante grande. No es lo mismo que una persona se accidente cuando se está movilizando en un vehículo que cumple todas las especificaciones a cuando esto sucede en un vehículo que no cumple con ninguna especificación, no tiene el chequeo técnico mecánico al orden del día. Ello significa que son vehículos que pueden estar técnicamente en mal estado, sus llantas muy deficientes. Qué decir a veces de conductores que no conocen las señales de tránsito y así por el estilo. Entonces, bastante grave la situación, y como yo les decía, quien paga, que conste, quien paga en un caso de esos es el Estado. Digamos que por la aquiescencia de haber permitido. Es un caso bastante complejo. Porque en este momento, por ejemplo, la cantidad de motocarros que hay, la cantidad de mototaxis y mucha gente que está dependiendo de su subsistencia y la de la familia es de ellos. Entonces es un caso bastante tremendo para las administraciones. Yo aquí no puedo decir, por ejemplo, de que esto es fácil, de que esto se va a erradicar de la noche a la mañana. En tal sentido, el Ministerio de Transporte ha venido organizando una serie de decretos orientados a que el transporte de motocarro se legalice. El municipio de Flandes, en Tolima, fue el primero a nivel de Colombia que ya organizó este servicio. Y aquí, cerquita a nosotros, Titiribí tiene muchos ya. Titiribí, fuera de otros, pero Titiribí, que está fresquito, pues también ya empezó con este proceso. Entonces es importante, por ejemplo, que las cosas se vayan organizando. Yo recuerdo por allá en la década de 2010, antesito de 2010, 2002, 2003, eso fue con el decreto 171 del 2000, donde daban unos plazos perentorios para que los vehículos de servicio público se les pudiera afiliar a una empresa de transporte y pasaran de ser de servicio público a ser de servicio particular a que fueran de servicio público. Se habilitaron. Eso lo permitió el ministerio en buena hora para tratar de que estas personas que estaban prestando el servicio de una manera irregular, entonces ya empezaron a prestarlo de una manera legal y con todas las garantías. Y con una asignación previa de rutas. Claro, correcto que sí, por eso es a través de una empresa. Lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, con los motocarros, es precisamente de esa manera, que se constituyan en empresas legalmente constituidas. Y porque recuérdese que, por ejemplo, los motocarros no pueden las mismas. Tiene que tener un chasis plenamente homologado por el Ministerio de Transporte y cumplir con otra serie de requisitos. Lo mismo que hablábamos al principio, los mismos requisitos que usted hablaba al principio de los vehículos colectivos, buses, buletas, no microbuses, que son el SOAT, que es para todos, llámese particular o privado, las pólizas de responsabilidad civil contractual y las pólizas de responsabilidad civil extracontractual. Eso también lo deberán cumplir entonces las empresas que sean acreditadas en su momento para prestar un servicio alterno
de transporte como el servicio de vehículos de 3 llantas que nosotros llamamos motocarros o motoratones. Claro, correcto. Tiene que cumplir con todos los requisitos. Yo he venido asesorando a unas empresas de transporte y entonces les he dicho, porque encuentra uno para como cierta inquietud. Hombre, que es que mire, que estos vehículos, y yo les he dicho, vea, la parte importante es, después de que el ente municipal, recuerde que eso es ley 80, eso tiene que surtir una serie de requisitos. De trámites ante el gobierno nacional. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? No, porque uno no puede tampoco entregar pues así a dedo, ¿cierto? Ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos, pero tan pronto eso se haga, importantísimo. Para mí es importante, porque entonces ya ellos van a cumplir con una serie, valga la redundancia, yo hablo mucho de requisitos, una serie de exigencias que la misma norma hace, y fuera de ello las empresas van a tener la posibilidad entonces de organizar sus despachos, sus turnos, sus horarios que no coincidan con los de sus vehículos. En el caso, por ejemplo, de que se les asignen esta prerrogativa a las empresas de transporte. En las partes donde yo he estado, pues muchas veces se ha dado eso, pero bienvenido. Mire Fabio, y ustedes, amables televidentes, lo importante de todo esto es que las personas puedan tener la posibilidad de laborar dentro del aspecto legal, para que le garanticen a los usuarios una excelente prestación del servicio bajo los conceptos de calidad, responsabilidad y seguridad. Entonces, pues bienvenida a todo este tipo de acciones que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, han venido implementando. Y en este caso, delegándole a los municipios o a los entes territoriales municipales esa facultad y esa potestad, previo cumplimiento de toda la normatividad, para que cubran ese servicio que, como lo decíamos al principio, puede ser un servicio que ha sido deficiente de pronto, o que ha sido una necesidad que se ha presentado que no estaba prevista. Porque muchas veces uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está pululando tanto ese servicio de transporte? Y es porque de pronto las rutas asignadas a las empresas debidamente conformadas no están siendo suficientes o eficientes en el cubrimiento, y por eso viene entonces ese tipo de alternativas, que no solamente es una alternativa para el pasajero, sino que es un modo de vida, de ingresos para las personas que tienen el vehículo. Vamos a este otro mensaje de institucionales, Bernardo, y regresamos nuevamente con el tema del transporte público en Colombia. Listo. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2.
Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Regresamos nuevamente con el invitado del día de hoy, el abogado Bernardo Parra Trujillo, y el tema de transporte en Colombia, especialmente transporte público de pasajeros por carretera. Don Bernardo, la responsabilidad de los municipios, como usted lo decía ahorita, y en cabeza del señor alcalde, desde luego el Consejo Municipal, cuando sea necesario, en cuanto a la acreditación, otorgamiento de algunas rutas y habilitación de algunas empresas para transportes alternos de pasajeros por carretera, implica usted como funcionario que fue también en esa parte de gobierno, Secretaría de Gobierno de nuestro municipio, eso implica algo muy complicado y es frente a los esquemas de ordenamiento territorial. Sabemos nosotros que el parque automotor en Colombia es muy grande, estamos llenos de vehículos, llámese buses, busetas, microbuses, servicio particular, motos, motocarros y bicicletas. Estamos los municipios atiborrados y no contamos con el espacio público suficiente para el peatón, porque las empresas autorizadas para el transporte público y los mismos vehículos particulares están haciendo uso de esos espacios. Muy pocos municipios, diría yo, que hoy pueden contar con unos espacios públicos, físicos, dedicados al parqueo, al estacionamiento o al despacho de vehículos de transporte público de pasajeros. Casi todos están en el parque. Y es por ley que los esquemas de ordenamiento territorial o los planes básicos de ordenamiento territorial de los municipios deberían de estar pensando ya en que esas empresas, que como bien lo dice el mismo Estado, como lo dijo usted al principio, son empresas privadas, siendo un servicio público, deberían estar en lugares diferentes y no en el parque principal y en los espacios definidos para el peatón y el ciudadano. Debemos tener en cuenta de que en previsión de ello se deben organizar en los municipios lo que se conoce con el nombre. Hay que hacer una planificación, primero que todo, tener en cuenta, como usted está diciendo, mirar el esquema de ordenamiento, pero fundamentalmente hay que planificar muy bien en qué sitios se van a acomodar los vehículos, y ello obedece al plan de movilidad. Ese plan de movilidad es fundamental, es la piedra angular para tratar de dar solución a las inquietudes que usted, Fabio, y todas las personas pues tenemos. En la mayoría de los municipios, no solamente de Amagá, sino que en la mayoría de los municipios existe esta problemática, pero nos encontramos con otra situación, y es que yo sé que muchos alcaldes quisieran organizar especies de terminales de transporte, pero nos encontramos con un problema. ¿Con qué? El factor económico. Afortunadamente, pues ya existen hoy en día las famosas las APP, que son las asociaciones o alianzas público-privadas. Entonces, en ese orden de ideas, me parece de que hay que dirigir la mirada.
las mismas empresas de transporte pueden tener la capacidad de organizar este tipo de cosas, de terminales, junto con la administración municipal, bajo la supervisión, bajo la orientación de las administraciones municipales. Y por ende, hay que tener en cuenta, no se puede desconocer la ley 388 que tiene que ver con los planes de ordenamiento. En nuestro medio sería un esquema, los esquemas de ordenamiento territorial. Entonces, es importante, hay que mirar en ese sentido, porque lo que nos están diciendo y nos están pidiendo a gritos es la obligatoriedad de descongestionar las plazas. Y los espacios públicos. Y los espacios públicos. Es bastante tremenda la situación, por ejemplo, que uno llegue a un municipio y entonces atiborradas las calles de motos, de vehículos particulares, públicos, inclusive hasta de bestias, bicicletas. Es el caos. Eso puede generar accidentes. Y usted ya sabe qué sucede cuando se presentan los accidentes. ¿A quién se le revierten? Es bastante tremenda la situación. Por ello, lo importante de todo esto, por ejemplo, es como que tengamos la posibilidad de pensar en eso, ese plan de movilidad, hacer esas alianzas público-privadas para que podamos descongestionar las calles, los espacios públicos y brindarle a los usuarios del transporte y a la comunidad en general, pues mejor calidad de vida, porque que conste que todo esto va a redundar es en calidad de vida. Yo diría, Bernardo, también que municipios como Amagá, que son ya una mira como polo de desarrollo industrial, que son un municipio que después de Caldas diría yo que es uno de los que más ha crecido en población, también ha crecido en esa problemática, también ha crecido en cuanto al aumento del parque automotor, particular y privado, y de servicio público. Yo diría que también, aparte de ese plan de movilidad que es urgente y es necesario, debe estar inmerso dentro del plan básico de ordenamiento territorial, también se debería pensar en la incentivación de parqueaderos privados, porque muchas veces la gente deja la moto afuera en la calle, como usted lo dice, y las vemos en las aceras, en los andenes, y es porque no tienen tampoco dónde guardarla, porque de pronto los parqueaderos son escasos, son insuficientes, o de pronto no están cerca. Entonces, de pronto, pensar sí que dentro de los planes de desarrollo municipal se pueda establecer ese incentivo a la creación de parqueaderos públicos en nuestro municipio, parqueaderos privados. Sí, todo lo que tenga que ver, yo siempre hablo mucho sobre la planificación. Todo esto tiene que estar articulado con la planificación. Mirar, por ejemplo, como usted lo dice, qué incentivos se pueden establecer sobre estos parqueaderos. De igual manera, el control sobre las tarifas, que es otra de las cosas que se pueden presentar, lo digo por conocimiento de causa, en algunos municipios, a donde llega uno y entonces el parqueadero en tal parte, la estadía vale tanto, y en otra vale tanto. Unas diferencias tremendas. Entonces, unido a la planificación, ese control también es importante para que los visitantes y la misma gente de nuestro municipio entonces puedan tener una opción mucho más efectiva. Porque si esto es bastante alto, entonces muchos no van a tener en determinados momentos con qué cubrir esa tarifa, y ahí puede ser, es uno de los motivos, ahí puede ser una de las circunstancias por las cuales ellos se vean en la obligación de ubicarse en las vías. Y otra cuestión importante entre todo esto, la parte educativa. Yo creo, por ejemplo, yo como docente que fui, creo mucho en la parte educativa. Si a la gente, desde que está en preescolar o inclusive en los jardines, no se les va concientizando, se les va mostrando las bondades de todo lo que tiene que ver con la parte del transporte, que es muy amplia, la forma donde vamos a dejar las bicicletas, donde vamos a estacionar las motos, los vehículos, yo creo que no vamos a llegar a ninguna parte, porque entonces siempre vamos a estar a todo momento, cobre multas, organice
infracciones, que ese no es el caso. Para mí, lo importante no son las sanciones. La parte penal no es esa. Para mí, la parte importante de todo punto de vista es que la gente tome conciencia, se vaya interiorizando la necesidad de actuar como ciudadano. Y una de las formas de actuar como ciudadano es saber dónde me parqueo, saber la velocidad a la que yo debo conducir, los cuidados que debo tener con mi vehículo, con los demás, porque yo no solamente manejo, no solamente conduzco mi vehículo, tengo que tener esa conciencia de que debo conducir también, tengo que estar pendiente de los vehículos de los demás. Todo ese tipo de situaciones son importantes. Pues yo le decía, antes de crear tanta norma, lo importante es que haya una concientización, una verdadera interiorización sobre ese tipo de cosas que nos tiene bastante mal. Les cuento una cosa que me preocupó. Año 2017, Antioquia puso la mayor cantidad de muertos en Colombia. Por accidentes. 1.003 muertos. Y yo pienso que mal contados. Eso fue un dato de medicina legal. 1.003 muertos. Tremenda la situación. Fuera de heridos y de personas que quedaron con discapacidad o que más adelante fallecieron o irán a fallecer. Entonces, bastante grave la situación. Uno de los causales en Colombia de muerte trágica es la accidentalidad vial. Desafortunadamente tenemos que decirlo, en Colombia, como lo dice usted, doctor Bernardo, es falta de conciencia. Tenemos un vehículo y a veces parece que nos hubieran entregado el pase o la licencia de conducción en un sorteo, cuando lo hubiéramos encontrado en un paquete de chitos, ¿cierto? Hablando sobre el tema de las licencias, también el mismo Código de Tránsito establece, como le decía hasta el principio, todos esos requisitos para el servicio de transporte público de pasajeros por carretera. También las licencias de conducción tienen esas categorías. Una persona que vaya a manejar un bus, un microbús o un vehículo de transporte de pasajeros debidamente autorizado y afiliado a una empresa debe tener una licencia especial, no con cualquier licencia se puede manejar un bus. Y de hecho también establece la ley que la mayoría de las licencias no tienen vencimiento, pero sí tienen vencimiento las que se expiden para esas personas que van a conducir vehículos de transporte público de pasajeros, que con una persona de 65 años, por ejemplo, tiene que hacer esa renovación cada año de su licencia. Sí, correcto. Esto hace parte precisamente de los controles que el mismo Estado está ejerciendo. Está haciendo. Desafortunadamente, muchas personas se sienten casi que agredidas cuando se les dice ese tipo de cosas. Hombre, ¿cómo así? Es que yo he conducido toda la vida. Un momentico, pero es que yo me estoy desgastando físicamente, claro, mentalmente también está sufriendo las mismas consecuencias. Entonces yo debo ser consciente de que para poder evitar al máximo que hayan ese tipo de accidentes en donde coloco en riesgo la vida de los pasajeros, de terceros y la misma vida mía, entonces tengo que ser un poquito como obediente y tener la conciencia al respeto de que esto hay que hacerlo, Fabio. En el mismo tema que ustedes tocaban ahora, el tema de educación vial, conciencia ciudadana, muchos municipios han optado por la creación de la Secretaría de Tránsito y más que la Secretaría de Tránsito, por tener unos agentes de tránsito en el municipio que estén ordenando un poco y dándole cumplimiento a ese plan vial de movilidad que, como usted lo decía al principio, tenemos que primero tener un plan vial de movilidad para luego poder empezar a desarrollarlo. Tenemos que tener unas vías señaladas y una correcta señalización de dirección de vías para poder empezar a aplicarlo. Entonces, ¿considera usted que los agentes de tránsito que nosotros conocemos, o azules que llamamos, en unos municipios, más que perseguir, sancionar, cohibir, deberían dedicarse a una labor pedagógica, educativa, como usted lo dice? Nos identificamos, Fabio, perfectamente con eso. Afortunadamente, pues en este momento, aquí en Amagá, pues contamos con la presencia de este tipo de personas, a diferencia de otros municipios en donde no las tienen. Pero me identifico con eso, que antes, yo le toco un tema, antes de la parte de la pena, es más importante la parte educativa, la parte en donde la gente vaya adquiriendo conciencia sobre esto, y los mejores espacios, en mi criterio, son los escenarios educativos, escuelas, colegios, en nuestro medio. La parte, por ejemplo, la utilización de los canales
la parte, por ejemplo, de emisora, lo que tiene que ver ese tipo de canales, valga la redundancia, en donde la gente vaya conociendo, se vaya concientizando sobre la necesidad de prestar un excelente servicio y de ser un excelente conductor y un excelente peatón también, porque recuérdese que muchas veces las culpas son compartidas. Sube el vehículo, pasa un vehículo y la gente no calcula, no espera que pase y cruzan la vía. Entonces, muchas veces la culpa también es del mismo peatón, la falta de estar consciente de que las vías en sí, por ahí se desplazan personas, por los andenes y los vehículos. Entonces muchas veces, ¿qué decir, por ejemplo, cuando uno está frente a un semáforo? Mire que la gente muchas veces no cruza por la cebra, sino que cruzan por dentro de los vehículos, y muchas veces se mueve un vehículo o pasa una moto y se llevó la persona. Y yo digo, ¿culpa del conductor? No, señor, culpa directamente del peatón. Hay que cruzar es por la cebra, y así por el estilo. Entonces, importantísimo, por ejemplo, de que a la gente se le vuelva a recalcar. Yo creo mucho en que a la gente, yo tengo fama de ser a veces muy insistente y de ser casi que cantaletoso, pero yo parto de un principio, muchas veces hay que insistir, insista. Traigo a colación lo que existía la vez pasada, no sé si todavía, en Disneylandia, en Estados Unidos, en donde los actores, antes de empezar a ser actores, los que estaban aspirando a ser actores, los paraban al frente de un espejo y les decían, sonrían. Eso lo va interiorizando uno. Créame que eso lo va interiorizando a uno. A uno le dicen por primera vez, no haga tal cosa, y somos muy dados a olvidar rápido. Yo creo que hay que insistir, y para el caso que nos ocupa en este momento, hay que insistir, hay que seguir insistiendo. La norma ya está. Y yo voy a insistir con usted para que nos acompañe en otro programa, porque el tema se nos acaba, el espacio de televisión es muy corto, se nos acaba. Tenemos muchos temas más que hablar con usted, Bernardo, sobre todo con esa experiencia que usted tiene en el tema de transporte como gerente que ha sido de esas empresas y ahora como abogado. Podríamos hablar sobre lo que son las infracciones de tránsito más adelante, las penalizaciones, las conductas, lo que nosotros llamamos comparendos, y cuáles son las acciones a seguir en materia jurídica frente a los comparendos que impone la autoridad competente. Nos podría acompañar en otro programa más adelante, don Bernardo, y muchas gracias por participar hoy en este espacio. Claro que sí, Fabio. Estaremos atentos entonces a una próxima invitación, con mucho gusto. Muchas gracias a todos los televidentes, y recordemos, lo acaba de decir el doctor Bernardo, es mi derecho, es su derecho, es nuestro derecho. Este programa se llama En Derecho y aprendemos a conocer mis derechos, los derechos de los demás, para que todos tratemos de vivir en convivencia y en armonía. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.